Hace pocos minutos, la Corte Constitucional italiana en Roma acaba de terminar la audiencia que todos estábamos esperando. Sí, hoy te traigo el video original traducido a un audio en español para que puedas entender todas las intervenciones que se han realizado en la Corte esta mañana. Hola, yo soy Claudio Art, esto es Italo Tribu y hace más de 15 años me dedico a transformar raíces italianas en pasaportes europeos. Y hoy tengo una muy buena noticia, quiero que sepas que la Corte Constitucional acaba de reunirse, acaba de terminar su sesión y existieron intervenciones de parte de juristas que han derribado literalmente todos los argumentos que se contraponen al derecho de ciudadanía italiana. Pero quiero darte un poquito de contexto antes de dejarte al video original para que vos mismo puedas sacar tus conclusiones. En esta reunión se han presentado, obviamente, el presidente de la comisión de la Corte Constitucional, el relator principal y 5 intervenciones hubo de 5 juristas diferentes. ¿Qué faltó en esta audiencia? La controparte, es decir, la Avvocatura di Stato, es decir, los abogados del Estado no se presentaron y no se presentaron tampoco la otra contraparte, o sea, esperábamos tener también la intervención de los diferentes tribunales que han levantado todos estos problemas delante de la Corte Constitucional para escucharlos a ellos también. Tampoco se presentaron y esto denota, en mi opinión, un poquito de desprecio de todo este argumento, lamentablemente, pero es una apreciación personal. Quiero dejarte con el video original. Analiza vos mismo las intervenciones de estos juristas y no te olvides de compartir este video con todos tus familiares o amigos que tienen sangre italiana y que este video les pueda ayudar para hacer un paso más hacia su ciudadanía italiana. Vamos a ver el video. El Estado, entonces será decidido por la Corte. Pasemos a la discusión, no sin recordar que hay límites de tiempo previstos por las normas reglamentarias que les pido respetar. Entonces son numerosas las partes constituidas y el primer abogado en hablar es el abogado Mellone. Abogado Mellone, adelante. Buenos días. Buenos días, gracias presidente. Buenos días a todos los ilustrísimos miembros de esta excelentísima Corte. Yo represento hoy a casi todos los recurrentes distribuidos en los 4 juicios principales. Entonces, esta posición me permite resumir de alguna manera también las razones transversales que existen en las 4 órdenes de remisión. Obviamente, no quiero repetir cosas que ya están escritas en los documentos. Sin embargo, quiero en este momento intentar simplificar el marco normativo aplicable que creo que puede parecer complejo a primera vista, porque como decía la ilustrísima consejera ponente, posteriormente a las 4 ordenanzas de remisión de los actos, hubo también una intervención legislativa muy importante. Ahora, las 4 ordenanzas de remisión, los jueces dicen sustancialmente la misma cosa. Lo ius sanguinis, el derecho de transmisión de la ciudadanía italiana por derecho de sangre, es irrazonable e inconstitucional en la parte en que no prevé condiciones adicionales con respecto a las 2 condiciones principales que son la descendencia, en consecuencia la filiación de un ciudadano italiano. Estas han sido las 2 condiciones que se han aplicado hasta ahora en 160 años de la historia de Italia y por la cual todos nosotros somos ciudadanos italianos, incluido usted, presidente, todos los jueces de esta Corte, el que habla y creo que todas las personas presentes en esta aula. Posteriormente, el legislador de alguna manera escuchó estas inquietudes de los jueces aquibus, estas dudas y ha intervenido. Intervino en marzo, luego con el gobierno, luego se confirmó en el Parlamento en mayo y dijo, muy bien, efectivamente este ius sanguinis para mí legislador es irrazonable, a esas 2 condiciones añadimos de condiciones adicionales. Por lo tanto, no basta con que hayas nacido de un ciudadano italiano. Es necesario también que hayas nacido en Italia o que tengas un padre o abuelo que tenga exclusivamente sangre italiana. Esto dijo básicamente el legislador no hace más de un mes y lo dijo con aplicación retroactiva. Es decir, que vale para todo. Es decir, para cualquiera que haya nacido desde 1865 hasta 2025 y sea italiano por la ley actual
por la voluntad actual del Parlamento, solo si también se cumplen estas condiciones adicionales. Entonces, ¿qué ha hecho de alguna manera el legislador? Ha completado esa pregunta constitucional que había sido presentado por los jueces Aquibus, que, seamos claros, era claramente inadmisible, porque los jueces Aquibus les pedían básicamente que hicieran la ley. Es decir, les pedían: Corte Constitucional, establece tú las condiciones adicionales, esos límites adicionales para ajustar esta norma que es inconstitucional. Solo que sabían, y todos sabemos, que la Corte Constitucional no hace leyes, no las puede hacer. Sin embargo, precisamente intervino el legislador que, a través de su intervención, completó este cuestionamiento, completó la cuestión en el sentido etimológico latino del término, es decir, el argumento, el tema, el objeto de la discusión. Hoy la cuestión suena sustancialmente en estos términos. Es irrazonable el ius sanguinis italiano en la parte en la que no preveía, ahora por entonces, el hecho de haber nacido también en Italia, el hecho de tener un padre o un abuelo con sangre exclusivamente italiana o no. Esta es la cuestión, digamos, actualizada, a raíz de la intervención del legislador. Y así, paradójicamente, gracias a la intervención del legislador, esa cuestión, que era claramente inadmisible, ha pasado a ser admisible y permite que esta excelentísima Corte pueda pronunciarse con un único razonamiento integral sobre toda la disciplina del ius sanguinis. Y atención, hay que leer bien la nueva ley porque no está bien escrita. Desafortunadamente, como suele suceder en Italia, las leyes no están bien escritas, con todo el respeto, obviamente, para el Parlamento. Pero la nueva ley es clara, no deroga el dispositivo, presidente, objeto de la censura constitucional. Ese artículo 1 de la ley 92, mejor dicho, la norma que está detrás, porque ese es el dispositivo, esa norma ha quedado intacta. Tanto es así que la nueva ley no modifica esa norma, no habla de descendencia de ciudadano italiano. No la abroga, dice que la deroga, por lo tanto la modifica. Y dice: no me importa cuándo naciste, no me importa dónde naciste, si no tienes estas últimas condiciones, para mí no eres ciudadano italiano. Por lo tanto, además de ser instrumental para el juicio Aquibus y para este juicio constitucional, también es irrelevante en los juicios de mérito, porque todos, sustancialmente, los recurrentes de los 4 juicios en mérito, obviamente no cumplen con las condiciones previstas por la nueva norma. Y por lo tanto, de hecho, no podrían ser considerados ciudadanos italianos a la luz del ius superveniens. Es decir, los jueces Aquibus no podrían no tener en cuenta este ius superveniens. Y atención, esa excepción prevista por la ley 74/2025, por esta nueva ley, por la cual las nuevas leyes, las nuevas normativas, las nuevas condiciones no son aplicables a los casos en que el estatus de ciudadano italiano es determinado judicialmente, es una excepción claramente no aplicable al caso en cuestión por 2 razones. 1, literalmente el estado de ciudadano italiano hoy de los juicios de mérito no está acreditado, no ha sido acreditado judicialmente. Hay 4 procesos pendientes que podrían terminar con un resultado de acreditación, de no acreditación. Podrían terminar con una inadmisibilidad, una extinción, no lo sabemos. El proceso es una situación aleatoria, es un asunto temporal, ocasional, nada que ver con la norma sustancial. La norma sustancial hoy es una y vale para todos, todos y uno, y es la prevista por la ley 74 número 25. Atención, yo estoy hablando de aplicación abstracta, es decir, de referencia, de fuente de referencia. Pero ustedes me enseñan que entre aplicación abstracta y aplicación concreta existe el examen constitucional. Y si yo voy a verificar esa norma desde el punto de vista constitucional, abro una caja de Pandora en la que encuentro una putrefacción inconstitucional, raramente visto en la historia de la República Italiana. En primer lugar, no es una ley, es una medida administrativa. Una ley es erga omnes. Esa ley quiere afectar, se entiende muy bien desde el preámbulo, los efectos pasados ya producidos por la normativa anterior. Es decir, quiere afectar a todos los descendientes actuales de los italianos emigrados en aquella época. Y la ley vale para el futuro, no se hace una ley solo para el pasado. Una ley para una categoría de personas se llama medida administrativa. Además, es una ley que afecta a derechos adquiridos, personas ya consideradas al nacer como ciudadanos italianos, principio de retroactividad irrazonable. ¿Qué significa haber nacido en Italia y entonces ser ciudadano italiano? El nacimiento en el territorio es un evento tan ocasional
extemporáneo, no traduce ningún tipo de vínculo efectivo, incluso mencionado por los jueces de aquí. Es irrazonable también desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, porque el Tribunal de Justicia nos lo ha dicho claramente. ¿Quieres afectar la ciudadanía de personas ya reconocidas como ciudadanos al nacer? Bien, no puedes meter todo en el mismo saco. Debes examinar la situación de cada persona y justificarme por qué no la consideras más ciudadana de tu país. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos, presidente, lo hemos hecho también en las memorias que mencionó antes la ilustrísima relatora, es ampliar el ámbito de evaluación y de control constitucional también a este ius superveniens. Y esto no solo por las razones técnicas que acabo de explicarle, sino también por razones más amplias, más generales, presidente. Estamos frente a una norma sistémica de nuestro ordenamiento. Es una norma central, fundamental, con todo el respeto. No estamos hablando del derecho al uso de las escaleras de la comunidad. Estamos hablando del Estado civil de más del 90% de los ciudadanos italianos, incluidos todos nosotros. Por lo tanto, pueden imaginar la metástasis jurídica inoculada por el legislador con esta nueva normativa y con las dudas de constitucionalidad planteadas por los jueces competentes. Entonces, se necesitan garantías constitucionales, garantías democráticas, el ciudadano vota, es votado. ¿Se imaginan revocar el derecho al voto para millones de personas? ¿Qué impacto puede tener en la vida democrática de las personas? Es un impacto enorme. Entonces pedimos a esta excelentísima Corte de devolver a ella misma los actos en relación con este ius superveniens, de manera tal que genere también el contradictorio. Evidentemente, sobre este elemento normativo sobrevenido o en su defecto, remitir la cuestión al juez a quo, con previa indicación de los evidentísimos dudas de constitucionalidad de esta nueva ley y por lo tanto en general del tema tratado. Y esto, presidente, también en general, por otra razón que quisiera explicar muy brevemente en esta ocasión, el mundo de la ciudadanía italiana, Iuris Anglis, en el último año más o menos, ha sido objeto de un movimiento de alguna manera transversal, dirigido a desconocer la que ha sido la historia de Italia y la historia de esta normativa. Antes del año pasado, presidente, nadie hablaba en Italia de ius sanguinis. O me equivoco, no estaba en las crónicas jurídicas o en las opiniones públicas. Casi nadie hablaba de ello. En el último año, órdenes de remisión de jueces que además, hasta el día anterior, habían reconocido la ciudadanía en todas las solicitudes judiciales sin problemas. El legislador nunca había intervenido. Todo sucedió en el último año, porque no es casualidad. Le agradezco nuevamente por la audiencia pública, porque esto me permite, repito, representar estas cuestiones también públicamente, dado que hay muchísimas personas que nos estarán escuchando luego en la grabación de esta audiencia. Estamos aquí, presidente, para salvar al Estado de su ineficiencia administrativa. Esta es la razón por la cual hoy estamos aquí. Porque si hay tantas personas, presidente, que se han dirigido a la justicia para pedir el reconocimiento de algo que siempre estuvo previsto por ley y que el legislador deliberadamente a lo largo de la historia quiso que los ciudadanos fueran considerados emigrantes descendientes ciudadanos italianos. No es un problema ni de un ciudadano ni un problema de la norma constitucional. Es una cuestión que debería haber sido objeto de una gestión administrativa hace mucho tiempo o de una eventual intervención legislativa, pero nada que ver con normas constitucionales. El ius sanguinis siempre ha sido constitucional. Presidente, basta leer los actos parlamentarios del Código del 65, de la Ley del 12, de la Asamblea Constituyente del 46 y 47. Pero yo pregunto a los jueces aquí de manera, digamos, retórica, pero según ustedes en el artículo 1, cuando la Asamblea Constituyente habla de pueblo, ¿pero a qué pueblo se podía referir, presidente? El pueblo italiano no nació en el 46 o 47. El pueblo italiano nació en 1861. Y en ese pueblo ya había una Italia dentro del territorio italiano y una Italia fuera del territorio italiano. Siempre hemos un pueblo diaspórico, solo que no queremos, de alguna manera queremos arrancar esta página de la historia de Italia, de nuestra memoria. Ya desde finales del 1800 y principios del 1900, había millones y millones y millones de ciudadanos italianos por ley que vivían fuera del territorio italiano. Estas ordenanzas no son constitucionalmente infundadas, son históricamente infundadas. Nosotros pedimos a esta Corte que en este sentido haga también una especie de operación cultural que es necesaria en este país. Lo dijo el presidente Mattarella. Mattarella no hace más de una semana. La historia de la inmigración italiana es una página esencial de la identidad nacional. Palabras del presidente de la República hace 7 días, en ocasión de un encuentro con el Consejo General de los Italianos en el extranjero. Entonces concluyo, presidente, a estos ciudadanos nuestros, descendientes, los emigrantes italianos, que en los últimos meses han visto enfrentar piezas enteras del Estado italiano,
administración política, piezas también de la magistratura, así como del circuito mediático y científico académico. A ellos les han quedado dos instituciones de la República Italiana. Una se llama Presidente de la República, que acabo de citar y que repito no más tarde, que hace unos días también dijo, miren, esta nueva ley recién aprobada debería ser reconsiderada. Y la segunda institución se llama Excelentísima Corte Constitucional, en la cual esta defensa y todos los descendientes tienen una profunda confianza. Le agradezco por las mismas partes, el abogado Cataneo, teniendo en cuenta la defensa ya realizada por el abogado Mellone, presidente. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Yo me referiré únicamente a la orden de remisión del Tribunal de Bolonia. Comenzaría citando la intervención del presidente Mattarella durante el encuentro con el Consejo General de los Italianos en el extranjero del pasado 17 de junio, donde se pronunciaron palabras que creo relevantes también para los fines de la presente decisión. Cito, entre comillas, el presidente Mattarella declaró desde las grandes migraciones posteriores a la unidad de Italia hasta las numerosas salidas en el segundo posguerra. Generaciones de italianos han encontrado destinos mejores fuera de nuestro país, apoyando de manera determinante la recuperación y el desarrollo, también con las consistentes remesas financieras del siglo pasado. El tema del decreto ley que contiene la reciente reforma sobre la ciudadanía ha suscitado atención y debate en la comunidad de los italianos. Desorientación lo ha definido hace poco la secretaria general. Sin duda será útil y provechoso seguir con atención, añadió, la reflexión que se abrirá sobre el tema de su consejo en esta sesión para fomentar una consideración meditada y eventualmente reconsideración de los temas que se han abierto. Bien, a esta discurre entonces que esta ilustre Corte no considere devolver a sí misma la cuestión de la legitimidad constitucional de la Ley 74 del 23 de mayo de 2025 de conversión con modificaciones del decreto Ley 36 del 28 de marzo de 2025, precisamente en consideración de la eficacia retroactiva sustancial atribuida a esta normativa, se considera necesario o en cualquier caso oportuno que en el futuro decreto el ilustre tribunal quiera formular observaciones jurídicas de conformidad con los principios constitucionales de la citada normativa, necesarias al menos útiles para permitir, por razones de tutela del sistema judicial y de economía procesal, sobre todo para permitir a la autoridad judicial ante la cual penden actualmente miles de procedimientos, incluso instaurados después de la reforma, realizar una interpretación constitucionalmente orientada de la mencionada normativa que no se percibe por el otro en la orden del Tribunal de Bolonia y así evitar que se planteen semejantes y numerosas objeciones de inconstitucionalidad. En cuanto a tales observaciones, en primer lugar será oportuno aclarar respecto a lo contenido en la orden de inconstitucionalidad del cual que la elección del legislador italiano siempre ha sido la de mantener estrechos los lazos con los ciudadanos obligados a emigrar, reconociéndoles la posibilidad de mantener la ciudadanía italiana y de transmitirla también a las generaciones sucesivas nacidas en el país de inmigración. En este sentido hay que entender no solo la adopción del ius sanguinis como criterio principal de atribución de la ciudadanía italiana, sino a la ausencia de cualquier límite o condición para la atribución o el mantenimiento de la ciudadanía italiana, ius sanguinis derivado de la residencia o del nacimiento en el extranjero, tanto del emigrante como de su descendencia. Es cierto que tanto el Código Civil de 1865 como la Ley 555 de 1912 no preveían ningún tipo de dispositivo en tal sentido, y cuando la construcción entró en vigor, dicha normativa ya había contribuido a formar un pueblo italiano, una comunidad italiana dentro y fuera de Italia. Es necesario además señalar que la Constitución ha establecido los derechos y los deberes de un ciudadano frente al Estado, pero no ha establecido quién es o quién no es ciudadano y no ha establecido quién merece o no merece ser ciudadano, que es la idea de fondo contenida en la ordenanza de remisión del Tribunal de Bolonia. En 160 años de vida de tal normativa, nunca ha habido un órgano jurisdiccional que haya planteado una cuestión constitucional de ningún tipo, ni siquiera incidentalmente sobre esta normativa. Esta sede viene a señalar cómo esta excelentísima Corte, con ocasión de la sentencia número 30 de 1983, ha examinado precisamente la legitimidad del artículo 1, número 1 de la Ley 555 de 1912, en la parte en que no preveía que fuese ciudadano por nacimiento también el hijo de madre ciudadana. En tal ocasión, esta excelentísima Corte había declarado inconstitucional el dispositivo mencionado precisamente porque no permitía la transmisibilidad de la ciudadanía también a
madre. En consecuencia, la misma norma invocada en el juicio que por ius sanguinis a la madre fue de hecho acuñada por esta excelentísima Corte con una sentencia de tipo aditiva, y hoy sería una contradicción en términos pensar que una norma que deriva de una sentencia aditiva de esta excelentísima Corte sea ella misma inconstitucional. Desde la pronunciación número 276 del año 1974, además, esta excelentísima Corte ha valorado para el examen constitucional el enfoque de la jurisprudencia y en particular de la de legitimidad sobre la cuestión objeto del envío de constitucionalidad, llegando a identificar una hipótesis específica de inadmisibilidad de la solicitud de aplazamiento, en caso de que ésta se plantee en claro y directo contraste con numerosas sentencias de la Corte de Casación distribuidas a lo largo de un largo periodo. La misma Corte de Casación ha sido llamada decenas de veces a pronunciarse sobre cuestiones relativas a la aplicación del ius sanguinis en el ordenamiento italiano y en casos similares al presente, en los que se presumía un linaje de un antepasado italiano nacido en época preunitaria. En esta ocasión, la Corte Suprema no solo no ha admitido ni siquiera una mínima discusión sobre la constitucionalidad del principio del ius sanguinis, sino que ha aclarado que este está íntimamente ligado a la historia italiana y a la específica elección constante y centenaria del legislador italiano de mantener, a través del vínculo de sangre, la relación entre Italia y sus hijos donde quiera que nacieran y vivieran. Por último, conviene recordar el principio de derecho sancionado por los Estados Unidos, por la Corte de Casación, en la sentencia 25.317 del 2022, que establece que la ciudadanía por hecho de nacimiento se adquiere a título originario por ius sanguinis, y el estatus de ciudadano, una vez adquirido, tiene carácter permanente, es imprescriptible y es exigible en cualquier momento en base a la simple prueba del supuesto adquisitivo integrado por el nacimiento del ciudadano italiano. Pues bien, precisamente este principio de derecho hoy resulta en evidente contradicción con el límite generacional introducido por la nueva normativa y la relativa eficacia retroactiva sustancial. Precisamente con respecto a esta cuestión, es necesario señalar que la Corte Constitucional, en múltiples y autorizadas sentencias, ha extraído del artículo 3 la existencia de un derecho a la confianza legítima. Este principio se ve violado, en particular, por normas que modifican de manera desfavorable para los interesados la regulación de las relaciones jurídicas, si esto da lugar a un reglamento irracional de los intereses en juego. Como establecido por la Corte Constitucional en la sentencia 216 del 2015, la ley que intervenga en perjuicio sobre configuraciones regulatorias previamente definidas deberá aplicar estrictamente los principios de razonabilidad y proporcionalidad y, en particular, realizar un cuidadoso equilibrio entre el interés público y el de los privados interesados. En tal situación, la tutela del valor de la legítima confianza, el cual encuentra cobertura constitucional en el artículo 3, impone al legislador no crear un reglamento irracional de los intereses susceptibles de frustrar la confianza de los ciudadanos en la seguridad jurídica, que es en cambio el elemento fundamental del Estado de Derecho. Es posible, por tanto, observar la sustancial retroactividad de la nueva normativa, ya que es aplicable a sujetos nacidos bajo la vigencia de la normativa anterior, lo que conlleva una serie de graves e irrazonables discriminaciones y un desprecio al espíritu del artículo 3 entre quien ha activado el trámite previsto por la normativa anterior a la fecha del día 27 de marzo del año 2025 y quien no lo ha hecho. Provisto, respecto a esto, es necesario aclarar que no se trata de una negligencia imputable a los interesados, ya que la transmisión del Estado civil italiano y Iure Sanguinis I es una institución jurídica en vigor desde la unificación italiana, en la que generaciones enteras de italianos han podido confiar. Otra cuestión sobre la cual se solicita la intervención de esta Corte, o al menos proponer elementos de esclarecimiento, se refiere al vínculo entre el grupo de descendientes nacidos residentes en el extranjero y la comunidad italiana. En particular, en la orden de remisión al juez Acuo, el juez Acuo sostiene que los recurrentes no tienen ningún vínculo con el pueblo italiano, aparte de un antepasado nacido hace muchos años en Italia, siendo ellos nacidos y residentes en el extranjero. La tesis del juez Acuo se basa en un elemento específico de hecho, es decir, que los demandantes no tendrían ningún vínculo con Italia, a excepción del área italiana. Este enfoque traiciona la falsa y, por desgracia, extendida creencia de que los descendientes de emigrantes italianos representan sujetos que no tienen ningún vínculo con Italia y, por lo tanto, no merecen ser considerados miembros de la comunidad italiana, a pesar de lo que establece la ley. Tal convicción es fruto del desconocimiento de la realidad de las comunidades italianas en el extranjero, que es en cambio un enorme recurso para el Estado italiano. Fue el mismo presidente Mattarella, en su encuentro con el CCE, quien señaló las cuotas, entre comillas. La historia de la migración italiana es parte esencial de nuestra identidad nacional, desde las grandes migraciones posteriores a la unidad de Italia hasta las numerosas partidas en el segundo posguerra. Las generaciones italianas han encontrado destinos mejores fuera de nuestro país. Su contribución desde una perspectiva más amplia también se ha traducido en la creación de vínculos valiosos entre Italia y los países de acogida. Vínculos alimentados por el respeto y la admiración por cuanto han sabido realizar. Además, su aporte contribuye a difundir las múltiples expresiones de la cultura de nuestro país. En otras palabras, el Estado italiano no solo es consciente de que existe una enorme comunidad de italianos descendientes de migrantes fuera del territorio nacional,
sino que quiere mantener y reforzar esta relación a través de inversiones específicas. Recuerdo un reciente proyecto activado por el Ministerio de Asuntos Exteriores que se llama Turismo de las Raíces y con el cual se incentiva a las personas a venir a Italia para encontrar sus propias orígenes con un viaje para descubrir precisamente tus lugares y las costumbres y la cultura de sus propios. Por lo tanto, la ciudadanía efectiva no es algo que dependa únicamente del mero nacimiento o residencia en el territorio nacional. Sería extremadamente simplista y reduccionista resolver en esos términos la cuestión, como la ordenanza quisiera hacer, pero sobre todo se correría el riesgo de excluir de la comunidad nacional a una vasta cantidad de personas debido a interpretaciones erróneas y engañosas. En resumen, el principio que se debe destacar es que se puede ser ciudadano italiano incluso desde el extranjero y que el sentimiento de pertenencia a una comunidad y de compartir sus valores no se deduce exclusivamente de la presencia en el territorio y no debe depender de la presencia en el territorio. Un perfil adicional sobre el que reflexionar se refiere al impacto que un descendiente italiano puede tener en la economía italiana. La orden de remisión sostiene que estaríamos ante un vuelco del principio de no hay impuestos sin representación, por lo que tales descendientes, aunque no contribuyan al gasto público en Italia, disfrutarían de los beneficios políticos y sociales derivados del estado de ciudadanos. Se trata de una afirmación absolutamente infundada. En realidad, la mayor parte del bienestar social, por ejemplo, la asistencia sanitaria, la asistencia social, la seguridad social, está reservada a aquellos que, independientemente de la nacionalidad, residan en Italia o realicen una actividad laboral en Italia. Es importante además aclarar también a los fines del artículo 53 de la Constitución que un ciudadano residente en el extranjero no tiene acceso al Sistema Nacional de Salud ni a prestaciones asistenciales en caso de impedimento para el ejercicio de la actividad laboral y tampoco al sistema de previsión italiano en ausencia de contribución. El ciudadano residente en el extranjero, aunque esté exento de la mayoría de las obligaciones fiscales, no es una carga para nuestro sistema italiano porque al no contribuir no recibe. No hay, por lo tanto, una desproporción respecto al artículo 53 de la Constitución, también porque este sistema vale para cualquier ciudadano italiano residente en el extranjero, ya sea que haya emigrado recientemente, nacido en el extranjero, o que sea descendiente de un emigrante italiano nacido hace 100 años. Otra cuestión, la relacionada con el impacto real que un ciudadano italiano residente en el extranjero tiene en el proceso democrático de formación de la ley, y la orden de remisión advierte sobre un tipo de peligro de hegemonía política por parte de los descendientes de los emigrantes italianos en virtud de su potencial número enorme. Está en juego, entre comillas, el funcionamiento de la democracia, así como incluso una ruptura del mismo marco constitucional, según el juez Acuo, el reconocimiento arbitrario de la ciudadanía a cualquiera nacido en una lejana zona del planeta, diferente del territorio nacional, evidentemente comprometería seriamente el derecho del pueblo italiano de ejercer la soberanía. Se trata de afirmaciones muy fuertes que deben ser cuestionadas porque claramente infundadas. Como se sabe, a los artículos 56 y 57 de la Constitución ha terminado el número de parlamentarios que los ciudadanos italianos residentes en el extranjero pueden elegir. Se trata de 8 diputados y 4 senadores que pueden ser elegidos en la circunscripción extranjera de los 600 miembros del Parlamento. Es importante aclarar que se trata de un número fijo de parlamentarios que no depende de la extensión de la población de los ciudadanos italianos en el extranjero u otros factores, sino que se debe al menor impacto objetivo que las decisiones políticas tienen en la vida de los ciudadanos residentes en el extranjero. Hablamos de un 2% del Parlamento. En cuanto a los datos relativos a la comunidad italiana en el extranjero, el juez Acuo sugiere en la orden de remisión un peligro migratorio en Italia y en Europa desde los países de origen de los descendientes, en particular desde los países sudamericanos, aprovechándose del pasaporte italiano. Al contrario, como señaló siempre el presidente Mattarella en el encuentro con el CGE, cito las palabras del presidente Mattarella: hoy, en el contexto multilateral global, cada vez más espacio ha adquirido la llamada nueva movilidad, compuesta por energías en movimiento de toda pertenencia social, de categorías profesionales de todo tipo, entre los cuales naturalmente muchos jóvenes. Entre ellos se cuentan alrededor de 500.000 graduados que en los últimos 15 años han partido de Italia hacia destinos como Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia, España, Estados Unidos, para invertir en su futuro. Llegan, llevando consigo talento, pasión y mucha determinación, contribuyendo una vez más al desarrollo de los países que los acogen. La actual masa de ciudadanos italianos residentes en el extranjero es de aproximadamente 6 millones de personas. Está formada en un 50% por ciudadanos que nacieron en Italia que luego emigraron, y no por los llamados oriundos de tercera o cuarta generación. Más precisamente, en los últimos 10 años, más de 100.000 ciudadanos al año, casi todos muy jóvenes, han emigrado por las conocidas razones económicas y laborales. En total, alrededor de 1 millón de ciudadanos, excluyendo los retornos. Tales ciudadanos mantienen un vínculo de solidaridad efectivo con el Estado italiano y, sin embargo, ellos y sus familias, según el razonamiento del juez Acuo y de la Ley 74 de 2025, están destinados a no transmitir más la ciudadanía italiana. El enfoque que vincula la ciudadanía a una necesaria presencia física dentro del Estado representa, por lo tanto, un motivo de privación de la ciudadanía italiana. Un último comentario, permítanme, es relativo al límite generacional. La propuesta legislativa formulada en la orden de remisión del reconocimiento del Tribunal de Polonia, que trata precisamente, preveía que se introdujera como propuesta legislativa un límite de 2 generaciones, salvo que se demuestre que uno de los ascendientes o
o la persona interesada haya vivido en Italia por al menos 2 años. Pues bien, esta propuesta objetiva ha sido íntegramente acogida e insertada en el decreto ley número 36/2025, así como convertido en ley 74/2025. Pero aquí es necesario hacer una observación. Según el artículo 74 del Código Civil, el parentesco es el vínculo entre personas que descienden de un mismo tronco, tanto en el caso en que la filiación haya ocurrido dentro del matrimonio, como en el caso en que haya ocurrido fuera de él, y tanto en el caso en que el hijo es adoptivo. El Código Civil italiano reconoce la producción de efectos jurídicamente relevantes a la parentela hasta el 6º grado, artículo 77 Código Civil, disponiendo asimismo la posible devolución también de herencias a parientes más allá del 6º grado, artículo 572 del Código Civil. La limitación generacional introducida en la eficacia, con eficacia retroactiva sustancial por la ley 74/25, resulta entonces en contraste con las opciones a disposición del Código Civil, determinando una situación de contraste y de conflicto normativo ilegítimo. Por todos estos motivos, se pide que ahora, en caso de que la Corte no considere remitirse a sí misma la cuestión de legitimidad constitucional de la Ley 74 de 2025, proceda de todas formas a formular observaciones jurídicas de conformidad con los principios constitucionales del contenido de la parte normativa por razones de tutela del sistema judicial y para permitir una interpretación constitucionalmente orientada de dicha normativa. Gracias. Por otras partes, igualmente constituidas en juicio, en primer lugar, el abogado Corab. Adelante. Buenos días, presidente. Gracias. Sí, osimísimo. Honesto componente de la Corte, repetir lo que ya hemos escrito ampliamente. Sin embargo, creo que alguna puntualización sea necesaria precisamente por esto, también por lo que hemos escuchado ahora por parte de la relatora y de los colegas. Alguna puntualización sobre el mismo fundamento de la cuestión que enfrentamos. Recuerdo, debo atestiguar en primer lugar que gran parte del trabajo, nuestro trabajo como defensores, ha sido apoyado, ayudado por las asociaciones que representamos y que están aquí presentes también para atestiguar su interés, la asociación AUSI y la asociación AS. ¿Cuáles son estos puntos fundamentales? Ante todo, ius sanguinis. Aquí se trata de ius sanguinis como si fuera un criterio entre los muchos criterios para establecer, en definitiva, cómo se puede naturalizar a alguien que desea convertirse en italiano o al cual se le puede reconocer la calidad italiana, o incluso si no nació de un progenitor italiano y no reside en el territorio italiano. Esa es la cuestión. El ius sanguinis, recuerdo a la Cassazione Sessioni Unite, no es una ficción. Es, como mucho del lenguaje jurídico, quizás todo, una metáfora, ¿de acuerdo? No vamos a medir con el medidor cuánto sangre deriva del abuelo o del bisabuelo italiano y cuánta otra sangre deriva del otro abuelo, quizá de nacionalidad diversa. Ius sanguinis representa, como muchas veces las expresiones latinas nos muestran, es la realidad dramática de la tradición familiar. Y esto existe independientemente del reconocimiento jurídico, legislativo o normativo que un ordenamiento pueda otorgarle. Quien es italiano se siente italiano e italiano. El ordenamiento lo quiere reconocer porque reconoce el valor de la familia y reconoce el valor de esta tradición. Y en esto debo decir, sigue lo que es la historia, la tradición. Eneas, huyendo de Troya, lleva a su padre sobre los hombros, lleva al hijito y el padre le dice, recuerda llevar los penates. La estatuilla de los penati representaba el símbolo físico de aquellos espíritus de la familia, que cada familia, cada grupo conservaba celosamente junto a los lares, que eran en cambio los espíritus del lugar de la casa. Vean, tenemos, digamos también en latín, ius sanguinis, ius soli. Estos son los principios de la ciudadanía. Hoy en el mundo moderno, sancionados por el Código Civil de Napoleón. En cuanto al ius sanguinis, estos son los principios que son de por sí el vínculo. Cuando siento y vemos y constatamos que se intenta de alguna manera introducir moderaciones, modificaciones, debemos estar atentos porque no se necesita introducir moderaciones para restablecer un vínculo. El vínculo ya está, ciertamente en el fluir de las generaciones, el vínculo puede parecer menos evidente, pero es como si permitíme un río subterráneo, es subterráneo, sale, desciende, dependiendo de las circunstancias, de las oportunidades. Pero ¿no es suficientemente cierto también para nosotros ciudadanos italianos que vivimos en Italia? Nos sentimos italianos todos los días, participamos todos los días a esta realidad de pueblo que está constituido por quienes participan en las familias. Esta es la situación y no es casualidad que esto ocurra precisamente
precisamente en nuestros emigrantes, porque nuestros emigrantes cuando fueron a estos países lejanos ya han tratado de integrarse con estos países. Por lo tanto, las primeras generaciones son las que más han mantenido dentro de sí su origen familiar, mientras que trataban de aprender el idioma, las costumbres del país del que provenían alojados. Pero no es casualidad que ahora que la situación se ha restablecido, y debo decir gracias a este trabajo y a estas generaciones que han luchado y vivido en países lejanos, ahora que se ha restablecido, resurgen. Aquí está el turismo del que hablábamos, es decir, estas personas que se sienten interiormente ligadas. Entonces, el vínculo afectivo, el vínculo que se busca, introduciendo temperamentos, algún elemento exterior que no pueda manifestarse y en realidad está presente in re ipsa. Creo que este es el fundamento si se elige esta solución. Es de por sí solución de dar importancia a un vínculo que es un vínculo de familia, de tradición. Este es un primer punto que creo que está un poco oscurecido por todo lo que se va discutiendo. Y no quiero aquí repetir lo que ya han dicho los colegas. Dicho esto, quizás sea el punto más delicado del recurso, aunque debo decir de los dimitentes, ¿no? Si debo decir, juega quizás en contra de quien ha tratado de sostenerlo, se ha dicho, pero a nivel internacional hay que tener cuidado porque no se puede. Cada país que tiene su soberanía en materia de ciudadanía no puede, digamos, en el contexto internacional, luego no tener en cuenta la relevancia que sus decisiones pueden tener para los otros países, y se menciona el caso Note. El caso Note Longo no es un caso de reconocimiento de ciudadanía, es un caso de naturalización. Aquí esta confusión entre reconocimiento de un derecho y naturalización, modalidades normativas, porque quien no ha esencialmente este derecho pueda de alguna manera obtenerlo, es una línea discriminativa esencial. Si se olvida esto, se hace una gran confusión, gran confusione. E nel caso Note Longo, non voglio qui ripeterlo, ma in sostanza un cittadino di origine tedesca che era cittadino di un paese di America Central por escapar a questo suo destino al que lo condenaba durante la guerra, la ciudadanía alemana pide y obtiene la ciudadanía de Liechtenstein. ¿De qué manera? Pagando una suma de dinero. Y ciertamente esto por parte de otros estados ha sido cuestionado. Pero también se ha dicho, atención, ustedes no. El Estado ha legítimamente desarrollado su actividad de legislador en esta materia. Por lo tanto, no podemos contradecir la elección de Liechtenstein. Sin embargo, encuentra, obviamente, los límites de cualquier elección nacional respecto a las relaciones internacionales. Por lo tanto, no puede a su vez pedir que su elección sea reconocida por todos los países, porque es propio del derecho internacional este sistema en tema de cualquier norma que un Estado imponga. Quizás más delicado pueda parecer el problema de la comunidad de la normativa de la Unión Europea, para la cual existen vínculos en las relaciones entre los estados. Es obviamente un ordenamiento supranacional, no es un ordenamiento internacional. Los estados se han autolimitado dentro de ciertos confines y ciertos límites, no sobre la soberanía en materia de ciudadanía. Este es el otro punto importante. Sin embargo, sobre la soberanía en materia de ciudadanía deben respetar lo que es la elección que ha sido llevada a cabo por los otros estados. Se convierte en una obligación recíproca en comparación con la situación meramente internacional. Esta es la sentencia Micheletto y las otras sentencias que le han seguido, pero todavía muy reciente, de hace pocos meses. Hay otro pronunciamiento de la Unión Europea, de los jueces de la Unión Europea, que es el caso Malta y el caso Malta. Otra situación emblemática en la que, de hecho, no se trata aquí del reconocimiento de un derecho fundamental de ciudadanía. Se trata de una naturalización y esto fue censurado en el ámbito de la Unión Europea a la luz de los principios de la Unión Europea, precisamente en virtud del hecho de que también en materia de naturalización y sobre todo en materia de naturalización, los estados ya no son libres. Piensen en todo el problema de los inmigrantes que no tuvieron la suerte de ese señor que fue a Malta y pudo comprar la ciudadanía pagando una suma de dinero. Piensen en los inmigrantes que desembarcan aquí en nuestras costas. También aquí tenemos un problema
problema de naturalización, pero lo queremos comparar con el problema de la ciudadanía. Son dos cosas diferentes, problemáticas todas. El de la ciudadanía me parece, de hecho, un problema basado en un principio tan fuerte que sentir que haya problemas dictados, sobre todo, como se ha mencionado, y aquí digamos la realidad, por la incapacidad del Estado italiano de hacer frente a lo que es una riqueza de Italia. Este es el problema, la dificultad de carácter administrativo, de carácter propio de organización. Es esto lo que debe impulsarnos a hacer todas estas construcciones sobre lo que es un principio fundamental y también a evocar, como se ha hecho en las ordenanzas que han remitido a esta Corte el problema, evocar también la posibilidad y la eventualidad de temperamento e incluso ver que estos temperamentos de manera francamente bastante distorsionada y francamente también muy grave con respecto a una clara presentación del problema, son acogidos por un legislador apresurado, legislador por un gobierno, porque luego es un decreto esto que ha sido, no hablemos de cómo estos decretos, los llamados que se aprovechan de la urgencia, luego también se aprovechan de las dificultades del Parlamento en su conversión. Queremos hacer esto, queremos pensar en esto. Yo creo que aquí ha habido verdaderamente en este sugerimiento, como lo queremos llamar, por parte de la emisora, ¿qué cosa? Una especie de, se puede entrever lo contrario de lo que digo yo, es decir, lo que en fórmula de la retórica clásica, laulisterón, plotero, o sea, aquí se pone primero lo que se debe examinar después, y es decir, lo que ahora se deberá examinar, y aquí no repito la apasionada alegato de mi colega, y es decir, no es que debamos discutir sobre el ius sanguinis y sus límites para ver si con límites o el ius sanguinis es constitucional. Aquí la posición debería ser al contrario. Debemos ver si los límites a este principio fundamental son compatibles con el principio. Es decir, no hay que examinar el principio y luego ponerle límites para que el principio funcione. Aquí hay que examinar cuáles son los límites que eventualmente son compatibles con este principio, es decir, todo lo contrario. Y esto hoy no está aquí ante esta Corte. El colega espera que esto pueda suceder también hoy mismo y ciertamente me uno a ese deseo. Comprendo que no es fácil, pero también comprendo, y creo que esto es compartido aquí por todos, que si no es fácil, hoy aquí ciertamente sucederá tarde o temprano. Porque una ley como la que hemos presenciado, y no estoy aquí para repetir todo lo que se ha dicho tan eficazmente, realmente clama al cielo por tantos aspectos, pero también más minucias si se ve en el contexto de la ley. Hay una inversión de la carga de la prueba que clama al cielo, es decir, hay una prueba diabólica, es el solicitante. Este comprobante de la representación que debe probar la ausencia de obstáculos a su solicitud, es decir, debe dar la prueba negativa de que nadie haya interferido en lo que está pidiendo. Pero, es decir, son cosas, dejemos de lado la retroactividad y así sucesivamente. Repito, no es este quizás el momento de entrar en detalle, no lo sé. Lo espero, pero ciertamente es el momento de decir que la ley, tal como está, la que ha estado en vigor con sus alternancias, pero siempre en el principio firme, el que ha reconocido el ius sanguinis en el sentido más claro, más elemental, más simple de reconocimiento de la descendencia, es este, que aquí se defiende. Es esta la que, según yo, vale la pena ser defendida, incluso de los ataques tan inapropiados que vienen de las remitentes. Gracias. El abogado Bonato, de las mismas partes, pedirá una explicación de la defensa recién realizada por su colega. Sí, buenos días, presidente, excelentísima Corte. Quisiera en primer lugar hacer una premisa a nivel de teoría general y creo que en este sentido puede ser útil retomar la distinción realizada por Cesare Massimo Bianca entre titularidad sustancial y titularidad formal del estado de hijo y aplicarla entonces al estado de ciudadano. En materia de ciudadanía, la titularidad sustancial del Estado corresponde desde el nacimiento a todos aquellos que son descendientes de un progenitor italiano y siempre otorga los mismos derechos y deberes independientemente del lugar de nacimiento en Italia o en el extranjero. Esto al menos hasta el 28 de marzo de 2025. Lo que, sin embargo, puede variar es la titularidad formal de este estatus, es decir, la posición formalmente poseída públicamente del Estado en 1975. Cuestionar. Y a la luz de esta premisa, me parece que la posición del ciudadano italiano
ciudadano no aún formalmente reconocido es completamente análoga a la del hijo nacido fuera del matrimonio y no reconocido voluntariamente por su propio progenitor, hijo que se llamaba anteriormente al 2012 como hijo natural. De hecho, tanto el hijo nacido fuera del matrimonio como el ciudadano aún no reconocido poseen su estado incluso antes del reconocimiento. Y es precisamente por la falta de la titularidad formal de la ciudadanía de los actuales recurrentes que hoy nos encontramos discutiendo estas causas. Dicho esto, también me parece que las cuestiones planteadas sean totalmente infundadas en cuanto al mérito, como ya se ha ilustrado ampliamente en las memorias defensivas por nosotros, prodotto. Pero lo que me importa destacar se refiere a la inadmisibilidad de las cuestiones planteadas en cuanto a que tienden a obtener de esta Corte una sentencia aditiva con la cual se querrían añadir nuevos y retroactivos límites a la transmisión que algunas ordenanzas identifican en 2 generaciones. A bien ver, a fin de declarar la inadmisibilidad de las cuestiones aquí planteadas, sería ya suficiente aplicar la prohibición de interferir en las decisiones discrecionales del legislador con el artículo 28. Está claro, de hecho, que corresponde al Parlamento, en su discrecionalidad y autonomía, introducir nuevos límites, nuevos requisitos de la ciudadanía, no obstante, siempre respetando los principios constitucionales, entre los cuales, en particular, el de la irretroactividad, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad. Sin embargo, considerando la normal retroactividad de las sentencias de aceptación, una decisión aditiva de límites generacionales de la transmisión provocaría una ilegítima y automática pérdida de la ciudadanía para una categoría indeterminada de personas. Se verificaría, en otras palabras, una privación colectiva, una verdadera y propia desnacionalización de masa. Se produciría, por lo tanto, un efecto jurídico perverso, injusto e ilegítimo, un efecto de naturaleza manipulativa que carece no solo de las rimas obligadas, sino también de las rimas adecuadas, un efecto ciertamente lesivo del principio de la confianza legítima y del principio de igualdad, y también en pleno contraste con el artículo 22 de nuestra Constitución, que prohíbe la privación de la ciudadanía por motivos políticos, como además previsto en otras constituciones europeas, entre ellas la española, en el artículo 11. Y además, esta privación de la ciudadanía sería contraria a la orientación unánime de esta Corte y de la jurisprudencia de legitimidad, según la cual la regulación de la pérdida de la ciudadanía no admite ningún automatismo, pudiendo derivar solo de un acto consciente y voluntario, pero no solo. También se produciría una clara incompatibilidad con el derecho europeo. El Tribunal de Justicia, en una última sentencia de septiembre de 2023, nos ha dicho que los Estados miembros no pueden introducir supuestos de pérdida automática y sorpresiva sin conceder a los interesados un plazo adecuado para manifestarse a efecto de mantener su propio estatus. Entonces, como consecuencia de una eventual pronunciación aditiva de límites generacionales, aquellos que poseen la titularidad sustancial de la ciudadanía serían degradados a ciudadanos irreconocibles, casi como si fueran hijos incestuosos antes de la reforma de 2012, que eran precisamente irreconocibles. Dicho esto, quisiera concluir con una breve referencia al decreto número 36 del año 1925, convertido en ley en 1970, número 74 del año 1925, solo con el fin de demostrar que tal reciente intervención normativa no puede ciertamente constituir una suerte de prueba de la validez de las críticas elaboradas por los jueces remitentes. El aspecto más crítico del decreto se refiere a su alcance retroactivo en la parte en que dispone que se considera no haber adquirido nunca la ciudadanía italiana quien ha nacido en el extranjero, incluso antes de su entrada en vigor del presente artículo, y está en posesión de otra ciudadanía. No obstante, se respetan algunas situaciones específicas, sujetos ya reconocidos, aquellos que solicitaron el reconocimiento por vía administrativa o jurisdiccional antes del 28 de marzo de 2025, y aquellos que tienen un ascendiente de primero o segundo grado en posesión de la única ciudadanía italiana. Encontramos en el decreto, por lo tanto, el eco del límite de las 2 generaciones evocadas por algunos jueces, aquibus, y en esta dirección notamos que el decreto crea un efecto sustancialmente equivalente al que buscan las ordenanzas de dimisión, diferenciándose de ellas solo a nivel temporal, siendo la línea divisoria el 28 de marzo de 2025. De hecho, a pesar de que el decreto utiliza una fórmula léxica aparentemente neutra e inocua, y aunque en la relación gubernamental se hable de preclusión retroactiva, la compra, debemos constatar amargamente que estamos ante una fórmula lexical ambigua, detrás de la cual se esconde un gravísimo embrollo del legislador
legislador ordinario, que intenta disfrazar con las palabras la retroactividad del mecanismo. Detrás de este subterfugio lingüístico se esconde un injusto y perverso fenómeno de privación generalizada de la ciudadanía que afecta, sin que lo sepan, a toda una categoría de personas. No es casualidad que el jurista Enrico Grosso haya hablado de un auténtico fraude lingüística. Por tal motivo, la solución deseada por el decreto número 36 plantea serias dudas de legitimidad constitucional, como han sostenido destacados estudiosos. Me parece que el mismo presidente de la República ha expresado recientemente ciertas incertidumbres sobre la nueva normativa de la ciudadanía en referencia a los nacidos en el extranjero. Ciertamente nuestro ordenamiento constitucional no admite que un acto de alcance general, ya sea un decreto ley convertido o una sentencia aditiva de esta Corte, tenga el efecto de privar retroactivamente de la ciudadanía a toda una categoría de sujetos ya nacidos y que ya están italianos. En conclusión, me gustaría hacer una última comparación entre filiación y ciudadanía. Decían el jurista, el civilista francés Gérald Cornu y el civilista italiano Cesare Massimo Bianca, que los hijos pueden tener todas las culpas del mundo menos la de haber nacido. Del mismo modo, los ítalo-descendientes pueden tener todas las culpas que queramos, adjudicarlas, excepto la de elegir el lugar de nacimiento en Italia o en el extranjero, ya que se trata de un hecho absolutamente accidental y involuntario. No podemos entonces penalizar a los descendientes, privándolos de su ciudadanía solo porque nacieron en el extranjero, especialmente cuando durante más de 200 años ha prevalecido absolutamente el criterio del ius sanguinis, que se basa únicamente en la descendencia, considerando completamente irrelevante el lugar de la nacimiento. El maestro, profesor Corapi, ha citado el ejemplo francés y es de hecho el artículo 10 del Código Civil de Napoleón de 1804, que en su versión original disponía: es francés el hijo de ciudadano, incluso si nace en el extranjero. Normativa francesa de principios del siglo XIX que ha inspirado toda la legislación italiana desde las legislaciones preunitarias, pasando por el Código del 865, la ley de 1912 y la actual ley del 1992. Concluyo, por lo tanto, por la inadmisibilidad de las cuestiones planteadas en el presente juicio o, en todo caso, por su manifiesta falta de fundamento. Gracias, presidente. Gracias, Corte. Gracias, presidente. Excelentísima Corte. No es solo una cuestión relacionada con la ciudadanía, se trata de la memoria y de la historia misma de Italia. Me gustaría describir el lado práctico del vínculo genuino y de la normativa sobre la ciudadanía aplicada y en vigor hasta el 27 de marzo pasado. Temas núcleo de la orden de remisión y preludio de la nueva ley sobre la ciudadanía. Ocupo una posición particular porque, además de ser defensor de una familia nacida con la doble ciudadanía ius soli y ius sanguinis, soy también descendiente bipólide ius soli e ius sanguinis, además de ser miembro de comunidades italianas en el extranjero y presidente de AUSI, Asociación de Abogados Unidos por la Ciudadanía Italiana, que junto con AGIS ha contribuido al estudio del tema que hoy nos ocupa. La ciudadanía del bipólide ius soli e ius sanguinis implica dos aspectos inseparables: el vínculo con Italia transmitido en la y por la familia, así como el derecho de conservar la ciudadanía italiana salvo actos de renuncia voluntaria. La brecha generacional entre el antepasado y los solicitantes que menciona el juez remitente no es atribuible a la falta de interés de las familias, sino a décadas de obstruccionismo por parte de la administración que ha pospuesto sistemáticamente el inicio de los procedimientos de reconocimiento del estatus de ciudadanía para los nacidos en el extranjero, afectando a 2 o 3 generaciones. También el acumulamiento de las solicitudes que se lamenta el remitente representa años de manipulación de la ley de ciudadanía por parte de funcionarios de nivel medio y alto de la administración que han limitado el número de los reconocimientos, inaplicando de hecho la normativa vigente sobre la ciudadanía ratione tempori. Questo deep state immutabile si è comportato come se la verificación del status civitatis dell'italiano nacido en el extranjero fuera una concesión discrecional y no un acto vinculado y por lo tanto debido por el Estado. Hasta el pasado marzo, al menos en teoría,
Las leyes sobre la ciudadanía eran perfectas, tan perfectas que, con tal de evitar su aplicación por parte de los jueces, se ha bloqueado económicamente el acceso a la justicia para los descendientes, prácticamente la única vía restante. En enero, el contributo unificato ha pasado y aumentado de 518 a 3.000 euros para una familia de 5 personas, haciendo de hecho inaccesible el recurso de apelación y el recurso en casación. La farragosa realidad burocrática que desgasta a los italianos nacidos en el extranjero desde hace más de 4 décadas supera toda imaginación. Sistemas de reserva inexistentes para el simple depósito de las solicitudes, retrasos crónicos, necesidades arbitrarias. En resumen, un sistema destinado a impedir las solicitudes de reconocimiento. Hoy, por ejemplo, muchos consulados se niegan a emitir el código fiscal necesario para poder pagar la tasa de la tasa de registro de las sentencias. Y después de haber golpeado a muerte el derecho de defensa en juicio, el decreto Ley 36 ha transformado en ley estas prácticas restrictivas y legítimas, desintegrando un derecho originario, indisponible e imprescriptible en vigor desde hace más de 150 años. A través de una campaña mediática de asombrosa incorrección, se ha optado por espectacularizar, disculpen, abusos y delitos aislados cometidos por algunos operadores del sector que tienen una incidencia inferior al 1% del número de los interesados. Derecho, humillando, ridiculizando y difamando al italiano nacido en el extranjero, único ausente en este debate construido artificialmente, deslegitimando así su posición jurídico subjetiva. Y aunque la diáspora y su infinita riqueza no tienen en Italia el lugar que merecen, en el extranjero las comunidades italianas son plenamente conscientes del valor. Con los pies firmes en suelo extranjero, los italianos nacidos en el extranjero están orgullosos de encarnar valores profundamente italianos: familia, trabajo, fe, solidaridad, culto por lo bello, respeto por la mujer, por la infancia. Y sin embargo, para quienes han nacido y vivido en Italia, somos desconocidos. Lo percibimos frente a los municipios, frente a los consulados, a veces frente a los tribunales. Diría que es precisamente la Italia institucional la que se ha olvidado del vínculo que nos une. Un día, un psiquiatra en visita a mi tierra me dijo: ustedes son como nosotros antes de las guerras. Y me pareció una definición bellísima de nuestro vínculo genuino, que no debería nunca representar un peligro o una amenaza, sino una riqueza para Italia. Hoy miles de jóvenes, bajo la vigencia de la Ley 91 del 92, nacidos con esta ley, piden a Italia, cuna del derecho, protección para su propia identidad y para sus propias raíces, que son también identidad y raíces de quienes han permanecido aquí. Se trata de una cuestión existencial, histórica, transgeneracional, que va más allá del concepto mismo de la palabra justicia. Es un deber de reconocimiento hacia quienes, al emigrar con sacrificio y dedicación, ha custodiado preciosamente los valores de la italianidad, transmitiéndolos como un legado indeleble a su propia familia y a sus seres queridos. Gracias. Por último, el abogado D'Andrea. A ella también le dirijo la misma Sí, gracias, presidente. Intentaré ser realmente breve. En las discusiones que hubo antes de mí, hemos tratado de enmarcar aún mejor el tema del vínculo efectivo tal como se plantea en el derecho internacional y luego, siguiendo la perspectiva indicada por los remitentes, hemos tratado de dar un texto al fenómeno del que estamos debatiendo hoy aquí, incluso mencionando un proyecto del PNR sobre el turismo de las raíces que tal vez haya podido hacer sonreír a alguien, pero está en línea el primer informe sobre los efectos de este proyecto y también es un documento interesante para leer, para ver qué mecanismos de búsqueda de la identidad se han desarrollado sobre la base de este contexto. Ahora pasemos a decir algo más sobre el fondo. Yo intentaré asumir también una perspectiva quizás diferente de las de quienes me han precedido y haré uso, abusando, saqueando a manos llenas, dos contribuciones de doctrina a las que a menudo retorno como una especie de recordatorio vacunal, sí, para una persona que sabe que siempre es necesario confrontarse con los grandes aportes. Uno es una lección que dio Michelangelo Bovero en el doctorado de
Historia de la Universidad de San Marino en 2019 y luego el otro es una contribución de Peter Heberle que fue traducida por Enrico Grosso y Jörg Luther y publicada en una revista de Derecho Constitucional, si no me equivoco, en 1997. Aquí el llamado a la experiencia de Alemania, que la necesidad de este llamado es evidente por razones históricas. El tema de la ciudadanía se apoya sobre una falda friable, que es la de la estabilidad de los estados. Y a menudo, justamente cuando un estado se presenta muy fuerte, intenta mostrarse muy fuerte en el contexto internacional, surgen esas debilidades que ante la historia crean también estos problemas que en Alemania como en Italia tenemos vivido. Ahora es sabido que en el lenguaje jurídico alemán, ciudadanía, nacionalidad y pertenencia estatal nacional son casi sinónimos y se expresan con la expresión Staatsangehörigkeit, a las cuales, sin embargo, algunos pensadores, pienso en particular en Habermas, han opuesto el término Staatsbürgerschaft. Es evidente la diferencia entre Staatsangehörigkeit y Staatsbürgerschaft. En particular, Heberle, permítanme leer un brevísimo fragmento de ese ensayo al que me refería, escribe que el concepto alemán de Staatsangehörigkeit es ya una provocación. Sugiere, de hecho, la idea de que el ciudadano debe angehören, ser perteneciente o incluso gehören, ser propio también en el sentido de propiedad del Estado. Es verdad justamente lo contrario. Si es cierto que el Estado existe por la voluntad del hombre y no al revés, el concepto de Staatsangehörigkeit es engañoso, sino erróneo. Por lo tanto, cuando se busca una respuesta a la cuestión fundamental sobre el vínculo que une a los ciudadanos concretos con su res pública, nunca se debe partir del Estado, y no se debe partir del Estado porque se debe partir de los individuos. Esto termina aquí la cita de Heberle. Entonces me pregunto junto a vosotros, en cambio, ¿de qué parten las censuras de los remitentes? Pues bien, en la relación el excelentísimo juez ponente ha ilustrado que los 4 remitentes han planteado la hipótesis de sanar una supuesta violación constitucional sobre la base de algoritmos, a menudo también complejos, que buscan un apoyo en el límite de las generaciones desde el momento de la emigración del tronco y luego también en el lugar de nacimiento, pero ha bien puesto en evidencia que el sustrato de esa intervención manipulativa es en realidad la recuperación de una comunidad de lenguaje, comunidad de historia, de cultura y de tradiciones. Y es efectivamente así, porque si miramos a las ordenanzas de Bolonia y Florencia, hemos visto que son ampliamente superponibles. Los 2 jueces mencionan una identidad espiritual de la nación, la dimensión horizontal de la comunidad nacional, subrayan la conexión entre ciudadanía y nacionalidad, comunidad de lenguaje, tradiciones culturales e históricas. La de Roma se lamenta del hecho de que la ley sobre la ciudadanía definiría un estatus perteneciente a una esfera meramente individual y privada, como si eso fuera el mal absoluto, permaneciendo en cambio ajena a la dimensión comunitaria entendida como la trama de relaciones concretas entre una persona y comunidad. Y consideraciones análogas son, estado tomadas en la Orden de Milán, no las cito para ahorrar unos minutos. Ahora claramente no puedo aquí con ustedes debatir sobre el tema de la dignidad científica del concepto de la comunidad cultural, histórica, tradicional, territorial, comunidad identitaria, pero puedo limitarme a registrar que culturas, estilos, formas de vida, modelos de creencias y de costumbres existen, ciertamente existen, pero son productos maleables, siempre continuamente moldeados y remodelados por el tiempo. En el mismo debate antropológico se convierten en un complejo homogéneo integrado solo en las que se llaman las llamadas poblaciones de interés etnográfico. Y yo dudo que el pueblo italiano pueda ser precisamente asociado a esos ejemplos de poblaciones que viven en esas islas donde nadie ha nunca, ningún extranjero ha nunca puesto pie. En fin, yo creo que los remitentes, a los cuales se les debe reconocer el intento de un estudio destinado a alcanzar equilibrios más avanzados también desde el punto de vista social en la más paradigmática heterogénesis de los fines, en cambio han tomado un camino que es precisamente frágil desde una perspectiva teórica, porque han hecho referencia a esta idea de comunidad cultural, comunidad identitaria. Han hecho de ella una hipóstasis, es decir, una comunidad que preexiste al jurídico, preexiste al Estado, una comunidad orgánica, homogénea, de la cual justamente el ciudadano sería miembro porque le pertenecería.
Y yo creo que este es un pseudo concepto o pseudo moderno que nosotros en el plano del estricto debate jurídico público debemos rechazarlo serenamente. ¿Por qué? Porque es claramente incompatible con el principio del pluralismo, que es el principio que inerva nuestra Constitución. También encontramos el término comunidad en nuestra Constitución en el artículo 44, donde se hace referencia a las comunidades de trabajadores de una empresa que participan en ININ justamente en la gestión de la empresa, pero de aquí justamente sacar algo más como querrían hacer los remitentes. Según mí hay un largo trecho y creo que debemos rechazar esta mitopoiesis de una comunidad identitaria que luego es lanzada por una ordenanza de remisión al debate público y es increíblemente utilizada por todas las partes del debate público, y esto es síntoma de la contradicción, del lema, de la incoherencia que esto trae dentro de un razonamiento estrictamente jurídico. En resumen, esta idea de comunidad territorial identitaria, al observarla bien, es un prejuicio y no una categoría jurídica, y es por eso que, a mi juicio, los remitentes no pueden válidamente construir censuras sobre ella, que, repito, como ya ha sido dicho por quienes me han precedido, se presentan, por un lado, inadmisibles, porque intentan presentar como una raíz lo que en realidad es el fruto, es decir, son ellos quienes crean esta identidad de comunidad que no encontramos en Constitución. O sea, intentan presentar lo que es un epifenómeno de su producto como si realmente fuera un urfenómeno que podemos leer en la Constitución, y luego, en el extremo límite, son también infundados precisamente porque falta ese vínculo con el sistema de principios constitucionales de nuestra Carta. Por lo tanto, insisto en las conclusiones que ya hemos presentado en los actos, ¿no? Presidente. ¿Hay preguntas? Solo una richiesta de aclaración al abogado Melloni. No quisiera haber entendido mal. ¿Usted considera que la nueva regulación se aplica también a los juicios principales y, por lo tanto, que la nueva regulación que prevé el artículo 3 bis, inciso 1, letra B, que están excluidos de la nueva legislación, y aquellos cuando se verifican las siguientes condiciones, es decir, que el estado del ciudadano interesado se acerta judicialmente a raíz de una demanda judicial presentada no más tarde de las 23:59 del 27 de marzo, no entran en el juicio equibus en esta hipótesis al haber presentado la solicitud dentro de ese plazo? ¿O he entendido mal que usted decía, en cambio, que se necesita la verificación para el término? Aquí. Gracias por la pregunta. Leo la ley. La ley dice: es considerado no haber adquirido nunca la ciudadanía italiana. Norma sustancial. Quien ha nacido en Italia, quien no ha nacido en Italia, a menos que, dice la ley, el estado de ciudadano es certificado judicialmente. Entonces la condición jurídica es la certificación. Pero lo digo también por otra razón. Aprovecho esta pregunta para darle un elemento adicional de evaluación. La condición de ciudadano italiano, jure sanguinis, nunca depende de una solicitud judicial. No puede depender de una solicitud judicial. Es algo que se comprueba prosaicamente cuando el hijo sale del vientre de la madre. Al nacimiento, el ordenamiento verifica A, B y C. Yo puedo haber hecho una solicitud a los 20 años, a los 40 años, a los 60 años, 80 años, no tiene nada que ver. La norma sustancial, por voluntad del legislador, hoy es la del primer periodo que acabamos de leer. El caso procesal es un caso absolutamente aleatorio y, de todos modos, el mismo legislador dice: a menos que haya sido comprobado y comprobado judicialmente, a menos que ya haya intervenido de alguna manera una verificación judicial. Y obviamente se hace referencia sustancialmente a la cuestión, un poco de cosa juzgada, que si ella puede ser una válida excepción. Esta es mi interpretación, consejero. Decir solo que compartida por... Bueno, no importa. No había reflexionado a fondo sobre esta cuestión porque daña la nueva ley, que también es importante hoy aquí. Pero al leer la ley se dice que la ley sustancialmente no se aplica a quien haya presentado la solicitud antes de una cierta fecha. Ahora, si alguien no solo ha presentado la solicitud, sino que también ha seguido adelante con el juicio que todavía está pendiente, pienso que no entra en la ley. Esta era la pregunta sustancial que, a decir verdad, todos nos habíamos planteado, porque si todos entraran, entonces prácticamente de la ley de la que discutimos hoy sería también inútil hablar, porque sería sustituida al 100% por la nueva ley. No se sustituye al 100%. Además, disculpe si insisto, de lo contrario el colega Melloni
Además, hay importantes consideraciones que hacen suponer que no solo la ley ya abrogada todavía está produciendo efectos, sino también que hay efectos que se están produciendo por la nueva ley y que en relación a esto, la presente audiencia de la Corte, los presentes recursos pueden ya intervenir. Y aquí, esta es la parte que me parece es nueva. Gracias. Muy claro. Bien, se decidirán todas las cuestiones. Adiós.